Pablo. Gracias porque tú eres el que renueva sus fuerzas y las nuestras, Señor. Gracias por la vida de Cristo en él, Señor. Pedimos que sea impartida una palabra desde tu corazón, Señor, que sea una palabra que llegue hasta en lo profundo de nuestro ser, Señor, y produzca los frutos que tú quieres y esperas de cada uno de nosotros, Señor. Damos gracias por esta oportunidad de escucharte, Señor, y estamos atentos a lo que el Espíritu quiera decir en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Señor. Ajá. ¿Se escucha bien? Muy bien. La verdad que podríamos hablar mucho de este viaje, pero tengo una palabra del Señor para nosotros en esta mañana. Solamente cuento algunas cositas. Toda esta obra, aunque 5 fuimos los representantes, fue hecha por toda la iglesia, que han donado tantas cosas. Así que, como dice en el video, la obra se hace de aquellos que van y de aquellos que dan. Y efectivamente les ha hecho tanto bien, tanta falta. Llegó en un momento tan justo todo lo que se ha llevado, había tanta alegría en la gente. Y en uno de la iglesia que fuimos, no estaba el pastor, fuimos al día siguiente y sacamos una foto. Y la pastora dice, esta pulovercito, me mostró 4 o 5 chicos y me dice, este pulovercito lo trajeron ustedes, ese pantaloncito lo trajeron ustedes, esas zapatillitas las trajeron ustedes. Y yo me gozaba en el Señor, como ellos ya estaban empezando a usar las cosas que nosotros llevamos. Así que somos bendecidos por esta obra tan hermosa. Alguien la comienza, otros la continúan. Así que este es un trabajo para toda la iglesia, para el futuro. Dios los enviará a distintos lados, pero esa obra también es parte de esta iglesia. Así que bendecimos a Dios por esto. Vamos a leer primero en Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Oremos. Padre, te damos tantas gracias por este momento tan precioso, por la presencia de tu Espíritu Santo en este lugar, por hermanos y hermanas que nos gozamos y te damos tanta gloria a ti por el gozo, la alegría que pones en nuestro corazón por conocerte a ti, por habernos elegido, habernos escogido para poder magnificar y glorificar tu nombre. Muchas gracias, Señor. Qué hermoso es cantarte, qué hermoso es alabarte, qué hermoso es decirte todo lo que tú eres, lo que tú nos das, cómo nos bendices. Sí, Señor, te amamos con todo nuestro corazón. Muchas gracias. Y ahora bendice tu palabra, Señor. Toca nuestros corazones en esta mañana. Oh Dios, unge mis labios, unge mi espíritu para poder transmitir lo que tú pusiste en mi alma en estos días. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, vamos a leer en Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14 y vamos a ver desde el versículo 15 en adelante. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses.
Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi mesa. Dios bendiga su palabra. La verdad que quedé sorprendido por las excusas que pusieron los convidados a una cena. Yo no pondría ninguna excusa si me invitan, y menos si es un asado. Pero miren las excusas tontas. He comprado una hacienda y necesito ir a verla. ¿Cómo va a comprar algo sin verlo primero? Un judío. Jamás. He comprado, hice una hacienda y necesito ir a verla. Miren otro. He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. ¿Quién va a comprar un auto usado, viejo, y lo va a pagar y después lo voy a ver cómo es? Nadie. El tercero, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Hubiera sido yo, le diría, querida, nos espera una cena, vamos, no gasta un peso. Y la invito a una gran cena con ella. Excusas tontas. Pero ¿qué dijo el Señor, el que hizo la cena? Se enojó. Dijo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y el siervo que fue dice, ya encontré a muchos y todavía hay lugar en la casa. Y siguió diciéndole el Señor, ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Y esta palabra es para nosotros. Fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. La verdad, hermanos, que tenemos una gran tarea por delante. He notado en este pasaje que Dios tiene mucho interés en personas de capacidades diferentes. No dijo, vayan y elijan los más ricos, elijan los que tienen plata, los que están sanos y que se llene mi casa. No. Los enfermos, paralíticos, rengos, pobres. Y cuando buscó a todos esos, después les dijo, ¿hay lugar todavía? Sí. Vayan por los caminos, por los valles y traigan toda esta clase de gente para que se llene mi casa. Interesante el interés que tiene Dios en este tipo, digamos, de personas. En un momento el rey David, antes de ser rey, fue perseguido por el rey Saúl. ¿Se acuerdan la historia? Se puso celoso porque Dios le había ungido como rey. Saúl se puso celoso y empezó a seguirlo para matarlo. Y David formó un ejército. ¿Con qué clase de gente formó ese ejército? En 1 Samuel dice, se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Los afligidos. No hay ninguno acá porque todos estamos alegres. Los endeudados. Hay varios aquí, aunque estamos alegres. Hubiéramos ido con David a la guerra. Los
en amargura de espíritu, los que están en depresión. Con esa gente, David tuvo la victoria. Ustedes saben, un día conocí a un misionero norteamericano que él fue a España como misionero. Y él formó 42 centros de capacitación de drogadictos y prostitutas. 42 centros formó en España. Fabricaban ropa, cosas de cuero, tenían huertas de verdura, tenían muchos árboles de frutas, cereales sembraban, tenían varios animales y varias cosas más. Él mismo decía, nos sustentamos todo con lo que nosotros fabricamos en estos 42 grupos. Y él decía esto: cuando llegué a España por primera vez, apenas podía comprar 1 litro de leche por día. Y él decía, hoy si quiero me puedo bañar en leche, porque juntamos 1000 litros de leche por día. Y él decía así, con la lacra del mundo que se entregó a Cristo, hicimos todo esto. Ven, hermanos, qué maravilloso es fijar nuestros ojos también en esa clase de gente. La lacra del mundo, hicimos todo esto. Y él fue invitado a Buenos Aires a un retiro de pastores, y en vez de recibir una ofrenda, él trajo una ofrenda para que se comience en Argentina a hacer algo igual. ¡Qué hermosura! Vamos a leer un pasaje, 1 Corintios, capítulo 1. Y leemos desde el versículo 25 en adelante. Porque lo insensato de Dios, escuche bien este pasaje porque es la gente que Dios necesita y quiere y busca. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si alguien se siente que sos el mejor de todos, Dios no puede usarte. Si te sientes que gracias a ti las cosas se hacen, no sirves para la obra. Todo es gracias al Señor. Todo es por el Espíritu que hacemos algo. Si no, de nada serviríamos. Moisés dijo en alguna oportunidad, si tú no vas, yo no voy. Y yo muchas veces le digo al Señor, Señor, si tú no me unges con el Espíritu Santo para predicar, prefiero quedarme en casa a dormir, porque sé que no sirve para nada. Lo que hace la obra, lo que hace efecto en las otras personas, es cuando Dios puede usar nuestra vida, no solamente nuestra boca para hablar, sino nuestra vida para mostrar que hay un Cristo hermoso, bueno y poderoso. En el pasaje que leímos de Isaías, antes de esto, Isaías dice, vi yo al Señor. Vamos a verlo en el capítulo 1 de nuevo de Isaías. Y vamos a ver el pasaje ahí. El 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban.
Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de los ejércitos. Perdón. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Escúchame bien. Todos nosotros necesitamos de Dios. Como dije recién, no servimos para nada sin Él. Pero acá hay algo muy importante. Dios te necesita a ti. Ese es el punto. Dios dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿No podía bajar Dios mismo a predicar? ¿No podía Él mandar ángeles, serafines, querubines? Imagina que va a un lugar, qué sé yo, baja un ángel y les predica. ¿Qué sería? O un serafín, un querubín. Lo conocemos por la Biblia, nada más. Pero digo yo, ¿qué sería si Él hiciera así? Todo el país sería convertido. No sería convertido, porque Dios hizo la forma para predicar el Evangelio, que lo haga en la iglesia. Dios preparó la iglesia y como estamos aprendiendo en todo este tiempo a ser Cristos caminando por la tierra, mostrando a Cristo a las personas, y así se va a convertir la gente. ¿Se acuerdan cuando el rico y Lázaro, cuando el rico le dice a Abraham, envía a Lázaro a mis 5 hermanos porque ellos no conocen que hay este infierno para que les hable y ellos se conviertan y crean? Y Abraham le dijo, no, tienen la ley y tienen los profetas. Si no se convierte con ellos, no se van a convertir aunque un muerto resucite y les hable. El trabajo es nuestro. Y tenemos muchísima tarea para hacerlo. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. ¿Quién va a decir eso? Hermano, Dios no puede hacer nada. Si Él quisiera, puede hacer lo que quiere, por supuesto, pero Él dispuso que la obra la hagamos nosotros. Yo sé que es muy hermoso tener un lugar acá. A mí me gusta predicar, me gusta dirigir la alabanza, antes lo hacía. Me gusta ser ujier, conversar con la gente. Mucho trabajo aquí adentro y es hermoso y necesario. Pero hay un trabajo afuera para traerlos, que se llene mi casa. Que se llene mi casa. En la multitud, el rey se goza en la multitud de sus súbditos. Y es cierto, es lindo cuando el salón está lleno, pero no se va a llenar por sí solo. Nosotros somos los responsables. Pero no es lo principal llenar el salón, sino lo principal es que otros conozcan a Cristo antes que se mueran. Porque se mueren y se van al infierno, sí o sí. Yo tenía un hermano que falleció hace un año. Él se había entregado a Cristo. Después se apartó y nunca más siguió al Señor. Le vino un cáncer viviendo en Salta, mecánico, preparaba autos de carrera, bien metido en el mundo.
nada de Dios, se estaba por morir, él sabía, no aguantaba más los dolores. Y yo fui a visitarlo, lo vi primero en terapia intensiva, oré y hablé un rato con él, pero le digo, ¿oraste? Y él me dice, ¿qué te parece? Se acordaba de cuando conoció a Cristo de chico. Le digo, ¿oraste, Jorge? ¿Qué te parece? Me dice, tengo unos dolores que no los aguanto. Vuelvo a Córdoba, vuelvo a hacer otro viaje, digo, voy a hablarle bien de Cristo, a ver cómo anda. Quedé sorprendido. Él les hablaba a todos de Cristo, le hablaba a los mecánicos. Él dice, estoy trabajando porque no puedo estar ni acostado, ni sentado, ni parado. Así que él hacía insertos, unas roscas que se hacen en los motores, iba a ver los mecánicos y él les decía, vení, lo llamaba. Él estaba dentro del auto y con muletas no podía ya más caminar. Y le decía, mira, tenía la bolsita Contra Natura. Gracias. ¿Ve qué secretaria que tengo? Otras veces me salva el pastor, otras veces me salvan algunos. Y le decía, mira cómo ando con las muletas. Eso me pasa por no haber seguido a Dios. Y si vos no seguís a Dios, te va a pasar lo mismo. Yo iba al lado con él. No podía ni hablar, ¿qué va a hablar? Así que ya sabes, entrégate a Dios. Y íbamos al otro mecánico. Y así a uno y a otro. Él les testificó a todos. No están acá las maestras de la escuela dominical. Pero hermanas y hermanos que hacen trabajo con los niños, les aseguro que es una obra grandísima, porque lo que queda en los niños un día vuelve a florecer, aunque se aparten de Cristo. Con mucha gente que ha hablado, que no está yendo a la iglesia, ellos me dicen, mi abuela iba a la iglesia y me llevaba, mi mamá iba a la iglesia y me llevaba, yo conocí al Señor cuando era chico. En la cárcel, visité la cárcel un tiempo, había presos ahí que me dicen pensar que yo iba a la iglesia, yo predicaba en las esquinas. Está bien, erró el camino, se fue, pero volvió a seguir a Cristo Jesús. Ni un trabajo es hecho en vano. Yo sé que Dios ya está tocando los corazones, pero escúchame bien, primero, antes de salir, antes de tomar una decisión, hay que tener un encuentro con Dios. No es solo que por venir a la iglesia o por leer la Biblia o por cantar unos coros o por orar, ya está. No, hay que encontrarse con Dios primero. Moisés se encontró con Dios primero. Moisés estaba cuidando las ovejas y en eso dice que ve una zarza, un arbusto que se estaba quemando, incendiado, pero no se quemaba. Y dice que del medio del arbusto vio el ángel del Señor que le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Moisés así lo hizo. Primero, antes de liberar al pueblo de Egipto, tuvo un encuentro con Dios. Josué, antes de tener la victoria contra Jericó, ahí empezaba la guerra de Josué para ir conquistando las tierras que Dios le había prometido. Tuvo un encuentro con Dios primero. Dice que mientras estaba él con su ejército, vio que se le aparecía un soldado, pero estaba vestido diferente. Entonces Josué le dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Oh, ya estaba listo para liquidarlo. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él le dice, no soy ni de los tuyos ni de los otros, porque vengo como príncipe del ejército de Jehová. Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué le dijo, ¿qué quieres que haga? Qué lindo esta parte. Permiso, voy a tomar esto que me han traído. Se me seca la garganta, pero es más difícil cuando se seca el bolsillo. El apóstol Pablo, cuando se llamaba Saulo, perseguía a los cristianos, los arrastraba a la cárcel. Pero en el camino a Damasco una fuerte luz vino, cayó a tierra
Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Toda cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Y qué dijo Saulo? Dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Ven que no puedo hacer la obra que a mí se me ocurre. Tengo que preguntarle a él, ¿qué quieres que haga? Ahora él pone primero el deseo y después depende de nosotros. Hay algunos acá que tienen mucho amor por los niños. Hay que trabajar en lo que Dios te va poniendo, te va diciendo, pero primero tenés que encontrarte con el Señor. Una vez Jesús ya formó sus discípulos, ya les dijo, tienen que predicar el evangelio a toda criatura. Pero ¿qué les dijo? Lucas, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Tienes que recibir el don del Espíritu Santo. Yo sé que hay doctrinas y doctrinas y doctrinas sobre el Espíritu Santo. Yo una vez le dije al Señor, yo una vuelta aprendí que el Espíritu Santo ya lo tengo, pero lo mismo te lo pido. Porque ahí en Lucas también dice que pidamos a nuestro Padre, al Espíritu Santo. Así que Señor, lléname con tu Espíritu. Lléname con tu Espíritu, hace la obra. Y cambia uno cuando pasa eso. Por eso hace falta ser lleno del Espíritu Santo. Hace falta encontrarse con Dios, escuchar su voz. No solamente leerlo, sino tener un encuentro con Él. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 25 en adelante. El título en mi Biblia dice, lo que cuesta seguir a Cristo. No es fácil esta hora. No es fácil seguir a Cristo. La salvación es fácil. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Sí, es cierto. Pero no se olviden que el diablo también cree y no se salva. Así que no es solo creer. Es otro tema. Después el pastor Marcelo seguirá predicando sobre el tema de la salvación. Lo que cuesta seguir a Cristo. Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, y no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacerle burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Y este es el último versículo, el 33, dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Muchas veces hablamos de nosotros, decimos somos creyentes. Y una vez alguien me preguntó, ¿creyente en qué? Somos salvos. ¿Salvos de qué? Por eso me gusta decir, soy discípulo de Cristo. Uno puede ser creyente y no ser obediente. Puede ser salvo y no ser obediente. Después Dios tratará con él. Pero el que es discípulo tiene que hacer lo que dice
su discipulador, que es Jesús. Eso es lo que vale. Por eso cada discipulador de la iglesia tiene una responsabilidad más grande que cualquier otro, porque no tiene que solamente decirlo, tiene que vivirlo, tiene que mostrarlo lo que es. Una vez vino, hace muchos años, un amigo mío, que otro le habló a él de Cristo. Y él me dijo a mí, sabiendo que yo era del Señor también, pero él no era convertido, él me dijo, yo para ser como ese que me habló a mí, me quedo como soy. No le dije nada yo, pero por dentro dije, prefiero que sigas así como sos vos y no como es aquel. El mal testimonio es peor que cualquier cosa. Lo que escribo con la mano lo borro con el codo. Muchas frases. Tengo que vivir como Cristo vivió. Que la gente al vernos pueda decir, la verdad que este es como Cristo. Como Cristo. Pablo dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Y esa tiene que ser también la pregunta nuestra. ¿Qué quieres que haga, Señor? Mateo 11, 29 y 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Estamos hablando mucho de ser como Cristo, pero son estas dos cosas las principales. Manso y humilde de corazón. Si eres manso y humilde de corazón, puedes hablar lo que quieras, que te van a escuchar y van a entender y va a ser más fácil que lo acepten. Pero si no sos manso, si siempre estás nervioso, si no sos humilde, te crees superior a los demás, te van a escuchar, pero les va a costar aceptar a Cristo Jesús en sus vidas. Encaminará a los humildes, dice un salmo, por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Otro salmo, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Otro salmo, los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Cuando Jesús habló de las bienaventuranzas, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y termino con Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Un misionero fue a un lugar donde nunca había sido predicado el Evangelio. Él estaba formando allí una obra. Pero él empezó ahí y les dijo, nosotros eran aborígenes también ellos, de Estados Unidos. Él les dijo, nosotros hace 50 años que conocemos a Jesús. Y comenta este misionero que se levantó el cacique y le dice, ¿cuánto tiempo hace que ustedes conocen a Jesús? Y él dijo, 50 años ya nosotros conocemos a Jesús. Y él dijo, y recién ahora nos vienen a contar esta hermosa historia. 50 años y ellos recién escuchaban hoy.
Y él dijo, recién ahora lo vienen a decir. Yo estoy seguro que hay mucha gente que no ha escuchado el Evangelio. Pero quiero aclarar un poquito sobre el Evangelio. Jesús dijo, y será predicado este Evangelio del reino, y entonces vendrá el fin. Nosotros hemos predicado siempre el Evangelio de la salvación, que somos salvos, el Evangelio de sanidad, que somos sanos, el Evangelio de liberación, que somos libres, y es cierto. Pero la buena noticia, que significa Evangelio, la buena noticia es decirle al otro que Cristo reina, que Él gobierna, que no dependemos del gobierno de este mundo, dependemos del gobierno celestial, que es el gobierno de Dios. Pertenecemos a Él, estamos en un reino, hay un rey y los súbditos. Nosotros creemos, nosotros sabemos que creemos en la sanidad, creemos en liberación, pero también nos sujetamos al Rey de Reyes para hacer lo que nos manda, para ser obedientes a Él. Y entonces va a venir el fin, cuando se conozca el Evangelio del reino. Y hay muchísima gente que no conoce este Evangelio, es nuevo. Parece mentira, pero comenzó en el tiempo de los discípulos, con Jesús. Y después se ve que se apagó, se ganaba más gente diciéndole a la gente que venga para ser sano, venga a la iglesia para conocer a Jesús, que es bueno y amoroso, que Él murió en la cruz. Y es todo verdad eso. Pero para que venga el fin, hay que predicar y enseñar que hay un rey que nos quiere, que nos ama, que nos sana, que nos libera, pero quiere que le obedezcamos de todo corazón. Y será predicado el Evangelio del reino. ¿Quién va a decir, heme aquí? ¿Quién le va a decir, Señor, heme aquí? Voy a pedir que se pongan de pie. Por favor, vamos a estar con el Señor. No voy a pedir en esta mañana que pasen al frente los que quieren que Dios los use, porque esto hay que pensarlo. Esto hay que calcular el precio, como aquel que dice, voy a edificar una torre y no la puede acabar y pasa vergüenza. Aquel que dice, voy a hacer esto o aquello y pasa vergüenza porque no lo termina. Les digo una gran verdad, hermanos queridos, han sido mandados de Argentina en una oportunidad 100 misioneros y 90 se volvieron. No pudieron, se fueron por entusiasmo, se fueron porque uno quiere ser alguien, quiere ser algo en la iglesia, ahora voy a ser misionero. Hagas lo que sea. Estoy hablando hoy sobre misiones, porque es lo que hemos visto en el video. Y es el tema de mi corazón, es lo que amo con toda mi alma. Pero hay tantas cosas para hacer, tantas cosas para hacer. Voy a decir algo que sé que mi esposa no lo va a decir y después me va a retar. Pero va a ser tarde. Ella da de comer a alguna gente en el barrio. Una señora que sola le lleva comida. Alguien que pasa a vender en casa y que ella sabe que recién a las 4 o 5 de la tarde va a comer, le invita a almorzar. Pero esto lo hace con astucia para que yo le hable. Viene y se sienta en la mesa con nosotros y le hablamos de Jesús. Y muchos que han entrado a casa, les digo la verdad, y lo digo con un orgullo santo, muchos que han entrado a casa han dicho, qué paz que hay aquí adentro. Es porque está Cristo. Está Cristo. Así que Él te necesita, te necesita. Él necesita gente, necesita mujeres, varones, jóvenes. También que estudien una carrera es bueno, hace falta. Pero Él te necesita también para predicar la palabra, para enseñar a otros. Cristo viene pronto, ya se va terminando todo este tiempo.
Hay señales, milagros que están sucediendo, mostrando que Cristo viene. Pero como dije al principio, si te sientes alguien muy importante o como que sin vos la obra no funciona, no, ni te presentes. Hay que inclinarse ante el Señor y decirle: ¿qué quieres que haga? Y lo que vos quieras que haga, aunque me cueste, eso voy a hacer. Pero les digo la verdad, cuando empezás a hacer lo que Dios quiere que haga, vas a ser feliz, vas a estar contento, se llena tu alma. Podés estar enfermo, podés estar con capacidades diferentes, no importa, va a haber una fuerza adentro. He visto un video hace un tiempo atrás de un muchacho, ¿cómo se llaman cuando mueve la cabeza sola? Cuadripléjico, lo vi en el video, predicaba de Cristo y movía nada más que la cabeza. Y su rostro era feliz, alegre. Y él decía: conozca a Jesús como su Salvador y Señor. Preséntate ante Él en esta mañana. Preséntate ante Él. Decirle: Señor, aquí estoy. Si todavía no tienes nada fijo en tu mente, en tu corazón de lo que Dios quiere que hagas, que desde esta mañana comience algo, para que después de acá en adelante puedas decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. Capaz que quiere que trabaje con niños, capaz que quieres que dé de comer a gente, capaz que quieras que ayudes económicamente a otros. No sé, la obra es muy grande, el reino de Dios es muy amplio, miles de cosas para hacer. Y Él te necesita a vos, te necesita a ti, lo necesita a usted. No lo puede hacer Él, no lo va a hacer Él, ya lo dijo. Tenemos que hacerlo nosotros, pero va a pedirnos cuentas si no lo hacemos. Por eso preséntate en esta mañana en el nombre de Jesús y dile: Señor, aquí estoy, heme aquí y haz lo que quieras conmigo.